Hace poco subí un vídeo abriéndome con vosotros y siendo honesta y hablando sobre que hace más o menos desde hace un año lidio con ansiedad. En este vídeo quiero hablaros un poco sobre mi experiencia y sobre las cosas que me han ayudado para poder superar la ansiedad del día a día y mejorar mi estilo de vida de una forma brutal. Antes de comenzar quiero aclarar diciendo que no soy ninguna profesional, ninguna psicóloga, no soy psiquiatra, así que no voy a hablar de la ansiedad en términos científicos y en términos estudiados, sino más bien voy a hablar sobre mi experiencia y las cosas que a mí me han ayudado. Yo nunca había tenido ansiedad, en mi familia sí la ansiedad estuvo presente durante bastantes tiempos en miembros de mi familia, pero realmente yo nunca había experimentado lo que era. Siempre había pensado que la ansiedad era este momento de nervios que vives antes de un examen, por ejemplo, o antes de un acontecimiento importante, pero realmente la primera vez que sufrí un ataque de pánico me pude dar cuenta que no podía haber estado más lejos de la verdad lo que yo pensaba. La primera vez que tuve un ataque de pánico fue simplemente porque se me vino un pensamiento a la cabeza que fue catastrofista y me dio miedo. Y entonces la ansiedad se desató en mi cuerpo, tuve que salir de clase, no podía respirar, me tuve que coger un taxi e irme a mi casa y este pensamiento trajo más pensamientos de miedo y no podía controlarlos. Y la verdad es que yo sentía que me iba a morir, sentía que estaba teniendo un infarto y lo único que pensaba era que nunca más mi vida iba a ser igual. Que desde ese momento mi vida había cambiado y iba a tener que vivir con este sentimiento toda la vida. Ya ha pasado un año desde aquel día y en este año he aprendido muchas cosas. Ahora no puedo decir totalmente que soy libre de la ansiedad, como ya hablé en mi otro vídeo. Sigo lidiando con días duros, sigo lidiando con momentos duros, pero sí puedo decir que la ansiedad ya no me controla. Yo he aprendido a controlarla. Entonces quiero compartir con vosotros algunas de mis descubrimientos de cómo lidiar con la ansiedad, cómo superarla y cómo poder volver a tener una vida normal. Después de todo este año pude llegar a una conclusión, que es: la ansiedad realmente no se supera. Lo que se supera son las causas que te producen ansiedad. Toda ansiedad siempre está relacionada a una causa, que es lo que te trae ansiedad. Entonces, tú realmente, si solo trabajas con los síntomas, nunca vas a poder superarla del todo. Pero en cambio, si trabajas con las causas y aprendes a superar esas causas, entonces la ansiedad va a desaparecer. Hay mucha gente que logra identificar estas causas y con ayuda simplemente de él mismo o de otras personas logran superar estas causas, pero hay otras personas como yo que no podían identificar estas causas, entonces tenemos que ir a terapia. Y aquí quiero hablar de algo que en el mundo cristiano realmente se tiene como un tabú, por lo menos en mi círculo, que es ir a terapia. Muchos cristianos hoy en día están en contra de la terapia. Yo me he topado en mi vida con un montón de personas que siempre me dicen que por qué he ido a terapia o por qué voy a terapia si Dios me puede sanar. Entonces, para sustentar mi punto, quiero hablar sobre un tipo de evangelio que hoy en día está súper presente en muchas iglesias. Hablo del evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Para el que no lo sepa, es un evangelio que predica que básicamente Dios es como un genio de una lámpara, que está a tu disposición y va a concederte todos los deseos que tú quieras. ¿Por qué? Porque ellos siempre predican que Dios te va a dar prosperidad, te va a dar dinero, te va a dar salud. Entonces, muchos de los que van a iglesias que predican este tipo de evangelio, muchos cristianos que van a este tipo de iglesias, cuando se enferman físicamente no van al médico. Y he escuchado de casos incluso de personas que tenían enfermedades serias que pensaban que Dios los iba a sanar si tenían suficiente fe y no fueron a tratarse esas enfermedades al médico y terminaron muriendo. Esto es totalmente contrario al evangelio que Jesús nos vino a traer. El evangelio que Jesús nos vino a traer fue un evangelio de salvación. No fue un evangelio que te promete felicidad, te promete salud, te promete dinero, para nada. Si indagamos más en la Biblia, si leemos la Biblia con profundidad, nos podemos dar cuenta de que la vida de los que
se arriesgaron y creyeron en Jesús con toda su alma, pasaron por tribulaciones, por sufrimientos, por cosas como Pablo, por ejemplo, persecuciones, por muerte, incluso Pedro fue crucificado, Esteban apedreado. Entonces, este tipo de evangelio es el evangelio bíblico, en el que Dios no nos promete felicidad, no nos promete riqueza, no nos promete salud, nos promete estar con nosotros a pesar de todas estas cosas, nos promete paz. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de que nuestra alma de que nuestra vida ha sido salvada por el poder del evangelio que vino a traer Jesús. Entonces, este es el evangelio bíblico. No es un evangelio que te promete felicidad, como ya hemos visto, y salud. Como nos enfermamos físicamente también y tenemos que ir al médico porque Dios se vale de los médicos para sanarnos, para ayudarnos, entonces, ¿cómo no vamos a ir también a un médico de la mente si nos enfermamos de la mente? Así como nos enfermamos físicamente, también nos enfermamos mentalmente. Y los psicólogos no son más que especialistas que nos pueden ayudar a sobrellevar nuestra enfermedad mental, nos puede ayudar a descubrir las causas de las cosas que nos pasan. Y si tú me dices que no vaya al psicólogo porque tengo que tener fe de que Dios me va a sanar, es lo mismo que si yo tengo cáncer y no voy al médico porque digo que Dios me va a sanar. Es verdad que Dios sana milagrosamente y lo podemos ver en la Biblia. Jesús muchas veces sanó a personas que estaban padeciendo de enfermedades de una forma milagrosa. Pero no podemos aplicar esa misma verdad para todo el tipo de enfermedades que tengamos. Dios nos puede sanar milagrosamente, es verdad, pero quizás no es su voluntad y tenemos que vivir con eso y tenemos que intentar vivir de la mejor forma que podamos con ayuda de otras personas. Y quién sabe si Dios quiere usar a tu médico, quiere usar a tu psicólogo para ayudarte a vivir mejor y para sanarte. Yo creo que Dios puede utilizar perfectamente a un psicólogo para ayudarte. Yo personalmente siempre voy a recomendar psicólogos cristianos porque no creo en una terapia humanista en la que tú puedes solucionar toda tu vida, sino siempre creo que Dios nos puede ayudar y nos impulsa y nos da fuerzas para enfrentar nuestros problemas. La terapia te ayuda a identificar esas causas que te están produciendo ansiedad, pero eso no quiere decir que no puedas hacer tú cosas aparte de la terapia que te pueden ayudar a controlar los síntomas que produce la ansiedad. Así que voy a compartir algunas de las cosas que a mí me han ayudado a poder controlar yo la ansiedad y que no la ansiedad me controle a mí. Primero, tenemos que tener siempre en cuenta de que la ansiedad no es tu culpa. Muchas veces cuando empezamos a padecer de ansiedad, empezamos a latigarnos y a pensar si hubiera hecho esto distinto, si hubiera pasado esto distinto y realmente tenemos que tener muy claro que no es nuestra culpa. Algo que he podido aprender este año es que siempre, cada vez que tenía un episodio fuerte de ansiedad, esa ansiedad me hacía alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque buscaba un descanso a esa ansiedad en cosas que me producían satisfacción en ese momento, pero que a la larga no me ayudaban, en vez de buscar refugio y descanso en Dios. Entonces, algo que tienes que tener muy presente es que en los momentos más fuertes de ansiedad es cuando más te tienes que aferrar a Dios y cuando más tienes que orar y leer la Biblia, aunque no tengas ganas, aunque te cueste levantarte de la cama, aunque te cueste salir de tu casa, tienes que encontrar fuerzas para aferrarte a Dios y para orar y para leer la Biblia, para buscarle más y para conocerle ahora más que nunca. Algo que también me ayudó a mí muchísimo fue darle gracias a Dios. Incluso en momentos que yo sentía que mi vida era un desastre, siempre buscaba un momento para orar y darle gracias a Dios por las cosas que la ansiedad hacía que no me diera cuenta que tenía, como una familia, una casa, comida, mi esposo y mis amigos, muchas cosas más que la ansiedad te nubla. Entonces es bueno siempre tener un tiempo en el día en el que eres consciente de todas las cosas que realmente tienes y que le das gracias a Dios por lo que te ha dado. Algo que realmente ha supuesto para mí un antes y un después en cuanto a la ansiedad es el ejercicio. Cuando yo empecé a tener los episodios más fuertes de la ansiedad, que fue cuando empezó, no hacía nada de ejercicio, simplemente estaba en mi casa todo el día lamentándome por mi estado mental, pero no hacía nada para ayudar a la ansiedad física que sentía.
Y hace poco descubrí que realmente lo que te dicen, que el ejercicio es poderoso, que el ejercicio es verdad. Ahora tengo una rutina de ir al gimnasio y la verdad es que he podido darme cuenta cómo la ayuda que está suponiendo el ejercicio para mi mente, para mi cuerpo, para mi salud en general. Otra de las cosas que también me ayudó muchísimo es escribir, tener un diario donde pueda plasmar mis pensamientos, mis sentimientos y cómo me he sentido durante el día. Hay algo realmente poderoso en plasmar las cosas que tienes en la mente. Algo muy común en la ansiedad es pensamientos que no te gustan, pensamientos que te dan miedo, pensamientos catastróficos, y a veces piensas que si los escribes los vas a hacer realidad o le vas a dar más poder, cuando realmente es todo lo contrario. Cuando tú plasmas tus pensamientos en una hoja, les estás quitando poder de tu mente. Algo que también me ayudó mucho fueron ejercicios mentales. Esto es lo que voy a explicar ahora es un ejercicio que me dijo mi psicólogo, y desde que me lo dijo lo he empezado a aplicar y me ha ayudado un montón. Consiste en esto. Muchas veces cuando tenemos ansiedad, como ya he dicho, los pensamientos vienen a nosotros, pensamientos que no queremos pero que no podemos controlar. Y algo que me ayudó mucho es visualizar estos pensamientos como si fueran globos de helio que llegan a mí poco a poco. Y yo me lo imagino, cierro los ojos y me lo imagino, ¿vale? Ahora estoy teniendo este pensamiento, y cada pensamiento en mi mente lo escribo en un globo de helio. Vienen a mí, lo acepto, están viniendo a mí, pero ahora también me imagino como esos mismos globos de helio los suelto y se van. Y poco a poco veo cómo esos pensamientos que estaban escritos en cada globo se van haciendo más y más y más pequeños y más pequeños y más pequeños hasta que desaparecen. Esto es un ejercicio que quizás a la primera no te va a funcionar, pero conforme lo vas repitiendo te va a ir funcionando, te lo aseguro. Pero algo que realmente en mí marcó un antes y un después fue la aceptación. Cuando yo empecé a sufrir de ansiedad, en mi mente estaba todo el rato, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? No, tengo que... E intentaba, en vez de aceptar lo que me estaba ocurriendo, intentaba desecharlo, intentaba como que no, esto no me está pasando, y eso lo único que hacía era empeorarlo. Algo muy importante es la aceptación. Tienes que aceptar radicalmente lo que te está pasando. Tienes que pensar, bueno, sí, esto ha llegado a mí, tengo que lidiar con ello, tengo que ahora poner de mí para superarlo, pero me está pasando y lo tengo que aceptar. Tengo estos pensamientos, pues tengo estos pensamientos. Tengo esta situación en mi vida, la acepto. Esta no es una aceptación que quiere decir que te estés resignando con la situación, como que bueno, ya me está pasando esto y ya está, no hago nada más. No, es una aceptación que acepta simplemente la situación que te está tocando vivir, pero que te da pero que quieres buscar las herramientas y quieres buscar la forma de superarlo y de hacer que tu vida mejore. Esta es una aceptación buena. En este proceso de recuperación, lo más importante es que tengamos paciencia. Eso de verdad que es importantísimo. A veces pensamos que el proceso de recuperación significa tener una semana mejor que la otra, pero esto no es del todo verdad. El proceso de recuperación tiene sus altibajos, pero en general, si lo ves en un plano desde más lejos, es un proceso de altibajos, pero que va en descenso poco a poco. Entonces no hay que desesperar. Tenemos que tener mucha paciencia ahora más que nunca. Algo que yo he aprendido durante este año y lo tengo que recordar todos los días es que tengo que vivir un día a la vez. Dios no me ha dado fuerzas hoy para poder afrontar el mañana. Dios me ha dado fuerzas hoy para afrontar el hoy. Entonces la ansiedad es exceso de preocupación por el futuro, por lo menos en mi caso. Y si yo me centro simplemente en que hoy es el hoy y que tengo que vivir con las fuerzas de hoy el hoy, entonces la ansiedad disminuye de una manera muy, muy, muy brutal. Y para acabar este vídeo quiero leer uno de los versículos que realmente ha estado conmigo durante todo este año en este caminar, y creo que también puede ser de gran bendición para ti. Está en Mateo 6. Primero voy a leer el versículo 26. Fíjense en las aves del cielo.
no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y ahora voy a leer el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.